versículo 8 al 15, ahí podemos ver en la carta cómo el apóstol Pablo tiene un deseo de ir a Roma, de visitar a aquellos cristianos que estaban en Roma y él decía, bueno, tengo deseo de ir a verles. Bueno, por ahí no me veo impedido, pero tengo deseo de ir a verles. Y que veo que se está escuchando por el mundo de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Como creyentes, el fruto que están dando como creyentes. Y bueno, y ahí comienza a decirle el apóstol Pablo, da gracias a Dios por la vida de ellos. Con respecto a ustedes, dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Eran cristianos que profesaban realmente lo que ellos habían obtenido de parte del Señor. Su fe, una fe salvífica, una fe pura que ellos profesaban. ¿Cuántos hoy podemos decir, Señor, sé que hiciste la obra en mí, me salvaste por tu gracia, y hoy, Señor, quiero ser obediente a la fe, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Fui llamado al apostolado y por medio de la gracia del Señor, ahora quiero ser obediente a la fe. Bueno, y ahí el apóstol Pablo en el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Qué lindo. Lindo poder ver, dice, a ver si les puedo comunicar algún don. O sea, que nos confortemos. O sea, el don que el Señor te dio a vos, el don que el Señor le dio al apóstol Pablo, que seamos confirmados en el Señor y confortados. El estar juntos, yo creo, ¿no? El pasar tiempo juntos, el trabajar en la obra del Señor. Como el Señor, para eso fuimos llamados, ¿verdad? A trabajar en un solo cuerpo. Y así le dice el apóstol Pablo. Esto es para ser mutuamente. Esto es en común, es mutuo, que los creyentes seamos confortados por la fe. De hecho, lo que estás haciendo hoy acá vos y yo, estamos siendo confortados y estamos siendo edificados. ¿Para qué? Para conocer más al Señor, ¿no? Uno lo va conociendo cada día más y es precioso el conocer la obra del Señor, la voluntad del Señor, lo que Él piensa, lo que Él quiere hacer con su iglesia. Es precioso, es precioso. No sé para vos, pero para mí es precioso, ¿no? Bueno, y a Él dice que, en el versículo 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios. Soy deudor, dice el apóstol Pablo, ¿de qué? De predicar el Evangelio. Lo que el apóstol Pablo recibió, él quería enseñar, quería predicar el Evangelio. Él quería predicar a Cristo y a Cristo crucificado, ¿verdad? Ese era el deseo de ir a visitar a los cristianos que estaban en Roma para predicarles el Evangelio, o de alguna forma afirmarlos más en la fe. Dice a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Soy deudor, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, ahí vemos al apóstol Pablo que, bueno, ahí empieza, ¿no? Empieza a anunciarles el Evangelio. Él tiene un deseo, está deseando ir a Roma a predicarles el Evangelio, que es la justificación por la fe en Jesucristo. Y ahí comienza la epístola. Y vamos a ver en el versículo 16.
que ahí comenzamos la epístola. Bueno, Pablo entra acá en el tema de la epístola, lo que estamos, que es la justificación por medio de la fe, algo tan precioso, tan urgente, tan, digamos, sublime, digamos, ¿no? Algo tan urgente que era comunicarles el Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo quería hacer acá. Tiene gran empeño en el versículo 15, ¿no? De proclamarle. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todos, el mundo. Bien, a todo aquel que cree, ¿sí? No es para todo el mundo, es para aquel que cree, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice al judío primeramente y también al griego. Y no se avergüenza del Evangelio que proclama el apóstol Pablo, aunque tenga que hablar del hombre que fue crucificado en la cruz. Aquello que para algunos el Evangelio es locura para el sofisticado. Pero, y la cruz parece débil frente al poder de Roma, para él, para el apóstol Pablo, dice que es poder y sabiduría de Dios. La cruz es poder y sabiduría de Dios. El Evangelio es poder. La palabra poder, que es tan importante que es que podamos entenderla en su contexto, en su riqueza que tiene. La palabra poder, en primer lugar, bueno, 1 Corintios capítulo 1, quiero dar todo el pantallazo completo. 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 24, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En Isaías capítulo 29, verso 14, en el Antiguo Testamento ya estaba escrito y profetizado. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Porque acá se anuncia el mensaje del Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todos los que creen, al judío primeramente y después al griego o a los gentiles. Bueno, a Dios le agrada salvar al creyente por la locura de la predicación, porque ahí está ese poder transformador. En efecto, el Evangelio da un efecto vivificante y transformador. Y ahí sucede en el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Es vivificante y transformador en el mensaje del Evangelio por medio del Espíritu Santo, porque sabemos que hay algo importante acá que nosotros debemos entender, que es esencial. Es esencial que nosotros podamos entender el efecto vivificante y transformador del mensaje del Evangelio por medio del Espíritu Santo, que es la obra en el creyente. ¿Por qué? Porque es esencial, porque la humanidad está esclavizada. En primer lugar por el pecado, en segundo lugar por Satanás, por el diablo. Y así podemos entender que hay una culpabilidad delante de la justicia de Dios. Ahora estamos viendo el poder de Dios, que es el Evangelio, para salvación
a todos los que creen. Y estamos viendo cómo una persona, como vos y yo, podemos ser salvos. Primero vimos el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Es Jesucristo. Acá estamos viendo que el Evangelio es poder de Dios. O sea, Jesucristo, el mensaje de la cruz. Este hombre que fue crucificado y que el apóstol Pablo no se avergüenza, porque dice, no me avergüenzo del Cristo, del Evangelio, porque para mí es un poder vivificante, transformador, que por medio del mensaje del Evangelio, que es el Espíritu Santo, actúa y da vida. Eso es lo que hace el poder del Evangelio. Y ahora vamos a ver qué es poder, porque hablamos tanto de poder. 120 veces se anuncia en la Biblia el poder, esa palabra poder. Y 81 veces se anuncia como dunamis o dinamis. Bueno, la palabra poder, en primer lugar, viene de una raíz. A ver, lo voy a decir despacio para que se entienda. La palabra poder viene de una raíz que a su vez tiene dos palabras en castellano, que es dinamita y dínamo. Eso es lo que significa poder cuando hablamos del poder de la Biblia. No es un poder místico, no es un poder que produce un sentimiento o una emoción en nosotros. No es ese el poder que habla la Biblia. Es un poder que habla que, está dínamo, ¿no? Dinamita o el dínamo. En realidad la dinamita, cuando hace una explosión, es una explosión única y se terminó, ¿verdad? Pero el dínamo es un efecto constante. Ese es el poder que hace, que es el poder transformador del Evangelio en el corazón de la persona, en la vida del creyente, y es continuamente. Y eso es lo que produce el Evangelio en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El dínamo es continuo. Y vamos a ver ahora algunos efectos, o sea, el efecto que hace el poder de Dios, que es transformador a través de su Espíritu Santo. Después dice, el que cree, la salvación es inmerecida. Nadie merecemos, la salvación, pero no es disfrutada por todo el mundo de manera universal. Se recibe únicamente a través de la fe. ¿En quién? En Cristo, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Él dio su vida en expiación por nosotros, y aquel que cree y confía, no, Él dice que solamente el medio que es de salvación es Jesús. Debemos confiar en el medio de salvación. Jesucristo es el medio de salvación. Bien, se me corrió la hoja. Bien, el vocablo, el poder, perdón, voy por partes. Bueno, el Evangelio es poder que procede del vocablo dinamita, como dije, y que revela la fuerza activa de Dios para salvación, no en letra muerta, no es por medio de la ley, sino es por medio de la gracia de Dios. Así que entendemos que el poder de Dios es un poder que transforma al creyente, en primer lugar, continuo. Es algo continuo.
Me perdí. Acá, bueno. En el Evangelio, el poder de Dios está orientado a la salvación continua, completa y constante. Ese es el poder que actúa en vos y en mí en este tiempo. Y vamos a ver el tema de cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra salvación tiene tres aspectos. Aspecto pasado, presente y futuro. ¿Sí? El aspecto pasado, presente y futuro. En el pasado, Dios nos justificó, o sea, por medio de la reconciliación. Efesios capítulo 2, versos 8, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es regalo nuestro, no es mérito nuestro. Es don de Dios para vos y para mí. Somos salvos por gracia. El Señor Jesús nos reconcilia con Dios. Eso se llama justificación. El Señor, antes de la eternidad, el tiempo pasado, nos justificó. Por lo tanto, tiempo pasado. Ese sería la culpa del pecado. Ahí sería, ¿no? O sea, Él nos da salvación por la culpa del pecado. Nos libra de la culpa del pecado por medio de la justificación. Ya no somos culpables delante de Dios. Ya somos declarados no culpables delante de Dios. Por eso esa es la justificación. El primer aspecto, punto 1. El punto 2 es la salvación, que es tiempo presente, del poder del pecado. Del poder del pecado. En Romanos capítulo 5, versos 10. Vamos a Romanos capítulo 5, versos 10. Dice, porque si siendo enemigos, les doy un tiempito para que ustedes estamos. Dice, búsquelo tranquilo. ¿Estamos? Dice así. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados o declarados no culpables o declarados justos delante de Dios por mérito de Cristo, ¿sí? Eso se llama justificación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, el poder del pecado. Ahora somos salvos por el poder del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos da, por medio de su Espíritu Santo, el poder para vencer el pecado. Digamos, ¿en qué sentido? De vivir una vida en santidad. Buscamos ahora una santificación progresiva en el tiempo que nos queda en esta tierra. ¿Verdad? Y ahí se ve la evidencia de que, como que vos das evidencia de que sos creyente. Por medio de que somos salvos por el poder del pecado, digamos. Ya no sos esclavo del pecado. Ya el Señor te hizo libre. Primero fuiste salvo, ¿sí? de la culpa del pecado. Fuimos salvados de la culpa del pecado, justificación. Ahora somos salvados, ese es el segundo aspecto de la salvación, salvados del poder del pecado. ¿Sí? Y ahora vamos al tercer aspecto de la salvación,
que es salvados de la presencia del pecado. De la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Pero eso no va a ser ahora, hermano. Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y no estamos glorificados. Tenemos un cuerpo que día a día lucha con el pecado, ¿verdad? Pero el Señor nos da la garantía, el Espíritu Santo que tenemos en nuestras vidas. ¿Qué hace? No somos salvados de ese poder que nos tenía atrapado antes. El Señor nos redimió, nos rescató. Y hoy, por medio del Espíritu Santo, vivimos una vida en santidad, apartados, digamos, ¿no? Día a día el Señor nos da el poder para tener una santificación progresiva. ¿Qué es eso? Por los medios de gracia. La palabra de Dios, la oración, el estar en comunión uno con otros. Qué bueno. Y ahora el Señor nos salvó de la presencia del pecado. Eso va a ser cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados. Cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados. Hebreos capítulo 9, verso 28. Se dejará ver de lo que le agraden para salvación. Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar algunos pecados de muchos. No, los pecados de muchos. O sea, el Señor se ofreció una sola vez. ¿Para qué? Para llevar tu pecado en su hombro y mi pecado, ese que Él cargó en Él. Cargó todos nuestros pecados. Y somos salvados, digamos, de la presencia del pecado. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Y eso digo yo, el remedio no tiene efecto para aquellos que están enfermos y no lo toman. El remedio no hace efecto para aquellos que están enfermos y no lo toman. El remedio es efecto para aquellos que lo toman únicamente. Por eso dice, para el que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para los que creen, no para todos. Si usted dice el Señor, yo no vine a los que están sanos, vine a los que están enfermos, ¿verdad? No vine a los justos, vine a los pecadores. El Evangelio es poder transformador, vivificante, transformador. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos, el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios a todos los que creen, para salvación a todos los que creen. Bueno, al judío primeramente. En efecto, ustedes saben que es la historia de la redención dice que el Señor vino a los judíos. En Juan capítulo 4, verso 22, si no me equivoco, cuando el Señor le pidió agua a la mujer que estaba en el pozo, ¿recuerdan ustedes? Y que, bueno, en la charla que ellos tenían, dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por eso el apóstol, eso es algo, digamos, generacional, porque cuando Jesús vino a lo suyo. Había una mujer, si no me equivoco, en Marcos, no recuerdo bien, en Marcos 7, capítulo 7, versos 24 al 30, era un patrón que ellos tenían. Había una mujer que tenía a la hija endemoniada, que era sirofenicia, una mujer gentil, y le rogó al Señor y le dice, Señor, por favor, ¿no? Le estoy parafraseando, y él le dice, no,
Dejá que primero se sacien los hijos. Y él le dice, pero aún, a ella le dice, aún los perrillos comen de las migajas de lo que cae en la mesa, ¿verdad? Porque el Señor vino a los judíos. Dice, a los suyos vino y los suyos le rechazaron. El apóstol Pablo, en su labor misionera, siempre iba a las sinagogas primero a predicar. Y es más, en un momento, así lo rechacen o no, una vez en un momento lo rechazaron y él dice, me voy a los gentiles. Dice, porque a ustedes es anunciado primeramente el Evangelio, dice, pero como lo rechazan, no voy a ir a los gentiles. Y se fue a los gentiles el apóstol Pablo. Es más, los apóstoles también. Hay en Hechos, capítulo 1, versos 8, dice, me van a ser testigos en Jerusalén. ¿A dónde? En Jerusalén. Después, en Judea. Jerusalén, que es local. En Judea, que es nacional. Después, cultural, digamos, ¿cómo es? ¿Cómo es la palabra? Intercultural, que es Samaria. Y después, hasta lo último de la tierra. Primero a los judíos, después a los griegos, dice, por los gentiles. Hay un orden, hay un patrón. Pero ¿qué quiero decir que en esto? Por eso el apóstol Pablo dice, del judío primeramente, en términos de la historia de redención. Lo hizo el apóstol Pablo, lo hizo así, exponía las escrituras en la sinagoga. Cristo también durante su ministerio terrenal. Y el trabajo evangelístico de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Todo es un patrón, un orden. Y bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ¿de qué es poder de Dios? Ahora viene lo más interesante, porque uno dice, bueno, está bien, el Evangelio es poder de Dios, es vivificante, es transformador, es algo que es continuo, es algo continuo, es dínamo, un poder que va transformando todo el tiempo. El Evangelio no es solamente la puerta, hermanos, sino es el camino para vivir una vida transformándose, una vida continua. El cristiano el Evangelio tiene que ser el camino, no solamente la puerta para la salvación, sino es el camino para seguir siendo transformado día a día. ¿Necesitamos el Evangelio? Lo necesitamos todos los días. Todos los días. El Evangelio no es solamente el medio de salvación, sino que es el medio de transformación. No solamente el medio de salvación. No, muchas veces se quedan con eso. Estamos por ahí muy pobres de vista, ¿verdad? Nos quedamos con que Cristo nos salvó. Total, ya soy salvo, puedo vivir como quiera. No, es un medio de transformación. Y ahí es donde se ve la evidencia de usted y de mí, que realmente somos de Cristo. Si somos de Cristo, vamos a obedecer el Evangelio. Dice, el que en mí cree, dice, o sea, el que me ama, van a guardar los mandamientos. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, dice el Señor, ¿no? En Juan 15. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Da una metáfora ahí, ¿no? De los pámpanos, de la vid, de que si los pámpanos no están en la vid, ¿qué hace? Se seca. Bueno, si nosotros no estamos en Cristo, si vos y yo no somos obedientes al Evangelio, no tenemos una vida, un camino de obediencia a la palabra de Dios, nos vamos a secar. No, en cierta forma, no quiero que nos vamos a morir espiritualmente, o en cierta forma, a ver, no vamos a estar en comunión. Los medios de gracia son para eso. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, no me avergüenzo de este Evangelio. Así sea para el elocuente, el sofisticado, puede ser locura la cruz. El hombre que murió en la cruz, que fue crucificado, ¿para qué? Para salvación. Yo no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. ¿Te avergonzás del Evangelio? Puede ser débil. En ese momento pudo haber sido débil para el imperio de Roma, para el oponente Roma. Pero para Pablo dice, para mí es poder y sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Por dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están los sabios? Dice, los judíos piden señales. Los griegos piden sabiduría. Pero ni las señales, ni la sabiduría te va a salvar de la muerte eterna. Solamente el Evangelio, que es poder de Dios, porque a Dios le agrada salvar al creyente por la locura de la predicación. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? O sea, ¿cómo una persona puede ser salva? Por el poder de Dios, transformador, el mensaje del Evangelio, que es poder y sabiduría de Dios, según Pablo. Ahora, ¿de qué somos salvos? Ahora viene la otra parte importante. Ahí está la respuesta, en Romanos capítulo 1, verso 18. Tenemos las preguntas y las respuestas, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? En el versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ustedes saben que eso fue el grito de batalla que dieron los reformadores. O sea, en este caso Lutero, y valga la redundancia, estamos en octubre, en el tiempo de la época de la Reforma, digamos, ¿no? Que se celebra la Reforma. Por allá por el 1517, Lutero pegó 95 tesis ahí en la iglesia de Alemania, de Wittenberg. Y ahí, salimos los protestantes, ¿no? Lo que protestó, ahí donde protestó Lutero. Y este fue el grito de batalla que él dio: más el justo por la fe vivirá. O sea, el justo. ¿Quién es justo? Ningún hombre es justo. Pero sí en Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo, delante de Dios somos declarados no culpables. Recuerden, el poder, la salvación tiene tres aspectos. En el tiempo pasado, el Señor nos justificó, Cristo nos reconcilió con el Padre, somos declarados no culpables delante de Dios y somos declarados justos. Para el que cree, dice, el Evangelio es poder de Dios para el que cree. ¿Se entiende? Bueno, y eso es lo que pasó acá, que dice, más el justo por la fe vivirá. Y ahora viene el por qué el hombre tiene que ser salvo. ¿De qué tiene que ser salvo? Bueno, la culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo. La ira de Dios, o la indignación de Dios, o la justicia de Dios. Los hombres, al pecar, digamos, el pecado mismo que el hombre tiene, digamos, que el hombre hace, que desobedece a Dios, dice en el Salmo 53 y en el Salmo 14, dice el necio, no hay Dios en su corazón, que es una necedad moral, alguien que no acepta a Dios o que no le rinde cuentas a Dios. Dice el necio que alguien que es necio moralmente, no le quiere rendir cuentas a Dios, hace su vida como a él le parece. ¿Cuántas personas hacen su vida y que no le rinden cuentas a Dios? Y que peca deliberadamente, continuamente. Y ahí es donde Dios dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es el manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿de qué? Desde todo lo que conocemos, la creación, el universo, la humanidad, todo su eterno poder y deidad de Dios
se hace visible. O sea que, pues, conociendo a Dios por medio de las cosas que se ven, su eterno poder y deidad, las cosas invisibles que Él le muestra, digamos, todo el mundo y la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa. Ningún hombre dice que por medio de las, digamos, de la ley viene el conocimiento del pecado. En Romanos capítulo 3, versos de 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice es para los que están bajo la ley, para que todo el mundo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que todo el mundo está bajo la ley de Dios, ¿sí? La ley moral de Dios, digamos. La ley moral de Dios. O sea que nadie, nadie, absolutamente ningún ser humano puede ser salvo, digamos, por sus propios méritos, por su propia cuenta, sino que el hombre es culpable delante de Dios. Acá podemos ver, ¿no?, y entender un poco. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón del hombre, en el momento de la caída, dieron la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. O sea, si Dios no produce una transformación en el corazón por medio del poder del Evangelio, el ser humano siempre le vamos a dar la espalda a Dios. La espalda a Dios. De hecho, nuestra naturaleza pecaminosa, siempre tendemos, ¿no?, a no obedecer a Dios, pero por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo, siempre podemos estar, ¿no?, ahí, Señor, ¿no?, en arrepentimiento y fe que el Señor nos regala, y podemos estar en la presencia del Señor. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Vieron el pecado? Ahí yo voy nombrando el pecado de la desobediencia del hombre hacia Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dice, a algo que no conviene. O sea, el hombre tenía su uso natural y cambiaron su uso natural. La mujer también cambió su uso natural. Y así continuamente. Hoy podemos ver, hermano. Hoy vemos ahí a un mundo totalmente desordenado, totalmente opuesto a la voluntad de Dios. El hombre necesita ser salvo de todos estos pecados. Y todos nosotros hemos quebrantado estos mandamientos. De alguna u otra forma. Y acá da una lista de todo, ahí viene, ¿no?, el justo juicio de Dios, da una lista de pecados que la humanidad hace. Y que la humanidad tiene que dar cuenta delante de Dios. Necesitamos el ser humano necesita reconocer su pecado y arrepentirse delante del Señor. ¿De qué necesitamos ser salvos? O sea, ¿por qué el poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios para la salvación a todos los que creen? Porque hemos quebrantado los mandamientos de Dios.
Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, ahí viene la lista de pecados, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Quién necesita el Evangelio? El poder de Dios. Toda la humanidad. Toda la humanidad necesita el Evangelio. Vieron que hay, la palabra de Dios nos da una lista de pecados que nosotros quebrantamos todos los mandamientos. Tremendo, ¿no? Que los que practican tales cosas, dices, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Así que creo que después seguimos con el capítulo 2. Creo que el Evangelio nos enseña dos cosas, digamos, en el capítulo 1 de Romanos. En primer lugar, habla del Evangelio, que es su Hijo Jesús, que es la obra y la persona de Cristo, ¿no? Y después nos habla en el capítulo 1, verso 16 en adelante, sobre cómo el hombre puede ser salvo y de qué tiene que ser salvo. Bueno, de todo lo que venimos viendo. Así que sea de bendición para tu vida y para mi vida, y que podamos reflexionar en la palabra del Señor, porque es la sabiduría de este mundo. No hay nada, la elocuencia de este mundo, algo que nosotros, que el mundo busca hoy. Busca ser sabio, busca no tener en cuenta a Dios. ¿No? Eso es lo que pasa hoy, que no aprueban al tener en cuenta a Dios. Y nosotros necesitamos comprender la palabra de Dios para que podamos dar frutos. En primer lugar, ser obedientes. En segundo lugar, poder glorificar a Dios, hermanos. Yo creo que este es el motivo de que hoy estamos acá, porque hemos entendido el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para ustedes y para mí. Es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es poder de Dios, es un poder vivificante, en efecto, y es un poder transformador. ¿Lo es para tu vida el Evangelio? ¿Sigue transformando tu vida? ¿Nos quedamos ahí en el proceso nomás? ¿O sigue todavía transformando tu vida? ¿Seguís meditando en la palabra de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás buscando el estar juntos como iglesia? Eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos fortalece a nosotros como iglesia. El Evangelio es la gracia de Dios para vos y para mí.